Lo que estás a punto de escuchar podría transformar por completo la manera en que comprendes el mundo y el impacto que ejerces en él. Tal vez te has dado cuenta de que, sin importar lo que hagas, las personas reaccionan de formas que a veces resultan difíciles de interpretar. Algunos te miran con admiración silenciosa, otros con recelo, y unos cuantos con una hostilidad disfrazada de indiferencia. No necesitas esforzarte demasiado para que tu presencia se haga notar. No es arrogancia ni presunción, es algo más profundo, algo que no se puede ocultar ni atenuar, y precisamente eso es lo que desconcierta a los demás. Hay quienes entran en una habitación y pasan desapercibidos, como olas suaves que se funden con el océano sin alterar demasiado la superficie. Y luego estás tú, un terremoto silencioso, una tormenta contenida tras una aparente calma. Cuando llegas, algo cambia. No es algo que puedas controlar, ni algo que hayas buscado, pero es inevitable. Tu energía actúa como un campo gravitacional que al mismo tiempo repele y atrae. No todos pueden soportarlo, no todos están preparados para ello. ¿Has sentido esa tensión antes? Ese momento incómodo en el que las conversaciones parecen cambiar cuando te acercas. No es que seas agresivo ni que provoques a los demás, pero hay algo en ti que los obliga a reacomodarse en sus asientos, como si tu sola presencia activara una alerta en su interior. Y si prestas atención, verás que no es miedo hacia ti, sino temor a lo que representas, a lo que proyectas sin necesidad de pronunciar una sola palabra. Porque en un mundo donde la mayoría prefiere esconderse tras máscaras meticulosamente elaboradas, tú eres un recordatorio de lo que significa ser auténtico, y eso los incomoda. Las personas no temen ni a la oscuridad ni a la luz. Temen aquello que los obliga a ver lo que no quieren enfrentar. Y en ti hay una claridad que revela verdades incómodas. No necesitas decir nada, ni señalarlo directamente. Tu mera existencia desestabiliza la comodidad en la que otros han decidido instalarse. Mientras muchos han dedicado su vida a encajar, tú caminas con una seguridad que los desconcierta. Has aprendido a moverte sin pedir permiso, a existir sin necesidad de justificación, y ese simple hecho basta para inquietar a más de uno. Tal vez lo has notado en sus miradas, en la forma en que algunos te observan con una mezcla de curiosidad y temor, como si intentaran descifrar algo que no pueden comprender del todo. Quizás lo has percibido en la manera en que algunos intentan minimizarte, disfrazando su incomodidad con sarcasmo o con comentarios aparentemente inofensivos. No es coincidencia ni imaginación tuya. Hay algo en ti que no pasa desapercibido, algo que desafía y altera la dinámica de cualquier espacio en el que entres. Y aunque no siempre puedas verlo con claridad, lo sientes. La energía no miente. Hay un peso en la atmósfera cuando hablas, un eco en la mente de quienes te rodean, incluso después de que te hayas ido. Algunos lo confundirán con arrogancia, otros lo llamarán intensidad, pero la realidad es que lo que sienten es la fuerza de alguien que no se doblega, alguien que no se pierde en la multitud. Y eso, en un mundo donde la mayoría elige la comodidad de la mediocridad, es un acto de rebeldía. Pero aquí está la paradoja. Así como puedes generar admiración, también despertarás resistencia. Porque el mundo no está diseñado para quienes se niegan a ser moldeados. La sociedad favorece a aquellos que siguen el ritmo, no a los que lo desafían. Y cuando te mueves con una certeza inquebrantable, habrá quienes lo perciban como una amenaza. No porque les hayas hecho daño, sino porque tu sola presencia pone en evidencia lo que han tratado de ocultar. ¿Alguna vez te has preguntado por qué ciertas personas parecen reaccionar negativamente hacia ti sin una razón aparente?
¿Por qué algunos se sienten incómodos cuando hablas con seguridad? ¿Por qué hay quienes intentan derribarte aun cuando no les has hecho nada? La respuesta es sencilla. Porque hay algo en ti que los enfrenta sin que pronuncies una sola palabra. No a través de la confrontación, sino a través de tu mera existencia. Eres un espejo en el que se reflejan, y no todos están preparados para lo que ven. Algunos intentarán minimizarte, buscarán cualquier defecto en ti para justificar su incomodidad. Tratarán de sembrar dudas, de erosionar lentamente tu confianza, no porque realmente crean en lo que dicen, sino porque necesitan sentir que pueden equilibrar la balanza. Porque si logran hacerte dudar de ti mismo, si consiguen que por un momento creas que tal vez no eres tan fuerte como pareces, encontrarán alivio en su propia mediocridad. Pero aquí está la verdad que debes recordar. La luz no necesita permiso para brillar. No tiene que disculparse por su intensidad, y tú tampoco. No te disculpes por la incomodidad que generas en los demás. No minimices tu presencia para que otros se sientan más cómodos en su propia sombra. Porque aquellos que realmente están listos para crecer, no huirán de la luz, la buscarán. Y en ti encontrarán una fuerza que quizás ni siquiera sabías que poseías. El verdadero desafío no es que los demás te acepten, ni que el mundo se ajuste a tu energía. El reto más grande es que te aceptes a ti mismo sin dudar, sin disculparte, sin disminuir, porque cuanto más te resistas a lo que eres, más difícil será tu camino. Cuanto más intentes encajar en un molde que no fue hecho para ti, más te alejarás de tu propia esencia. ¿Has sentido la incomodidad de no encajar? ¿Has notado la presión de aquellos que desearían que fueras más manejable, más predecible, más fácil de aceptar? Pero esa no es tu naturaleza. No estás aquí para ser una versión diluida de ti mismo. No has venido a caminar con la cabeza baja solo porque otros no pueden soportar la fuerza con la que miras el mundo. Y entonces surge la pregunta más importante. ¿Seguirás tratando de encajar en un mundo que no fue diseñado para ti? ¿Seguirás moderando tu presencia para no incomodar a los demás? ¿O finalmente aceptarás que la razón por la cual generas una reacción tan intensa en los demás es porque tu energía es imposible de ignorar? El poder que tienes no se puede fingir, no se puede fabricar. Es el resultado de un camino que has recorrido, de heridas que has sanado, de batallas que has librado en silencio. Y aunque algunos lo perciban como una amenaza, otros lo verán como un faro, porque aquellos que han estado buscando su propia fuerza reconocerán la tuya. Así que la verdadera pregunta es esta: ¿vas a permitir que el miedo y la envidia de los demás definan quién eres? ¿O caminarás con la certeza de que, aunque algunos no puedan soportarlo, tu presencia es un recordatorio de lo que significa ser auténtico? Porque cuando te aceptas sin miedo, sin disculpas, sin dudas, el mundo deja de tener poder sobre ti. Y es en ese momento cuando descubres lo que realmente significa ser libre. No todos comprenden lo que implica caminar sin depender de la validación de los demás. En un mundo donde la mayoría se define a través de la mirada ajena, tu independencia no solo es inusual, sino que descoloca, desafía y en muchos casos molesta. No es que busques destacarte ni imponerte, pero el simple hecho de no necesitar el aplauso de los demás te convierte en un enigma. Te observan con suspicacia, preguntándose cómo es posible que alguien no requiera la aprobación constante que para ellos es tan esencial como el aire. ¿Has sentido esa tensión? ¿Has notado cómo algunos intentan ponerte a prueba, como si tu seguridad fuera un espejismo que necesitan desmantelar? Para ellos no puede ser real. No pueden concebir la idea de que alguien camine con tanta certeza sin aferrarse a la validación externa. Y entonces lo intentan.
Buscan grietas en tu confianza, esperan que titubees, que busques su aprobación como ellos buscan la de los demás. Pero no lo haces. Y esa es la verdadera fractura que no pueden comprender. En la sociedad, la validación se ha convertido en una moneda de cambio. Se otorga y se retira según la conveniencia. Se utiliza como herramienta para controlar, para moldear, para mantener a las personas dentro de los límites establecidos. Quien depende de ella se convierte en un esclavo invisible, siempre a la espera de una mirada de aprobación, de un gesto que confirme que está en el camino correcto. Pero quien ha roto esas cadenas se vuelve impredecible. No resulta sencillo de manejar, ni puede ser controlado a través del rechazo, y eso genera temor. Es fácil comprender la dinámica de este juego cuando te detienes un instante y observas. La mayoría de las personas han sido condicionadas desde la infancia a buscar validación. Aprendieron que su valor está ligado a la percepción de los demás. Así son aceptados, así encajan en los moldes impuestos. No porque lo eligieran, sino porque fue la manera en que les enseñaron a sobrevivir. Sin embargo, hay quienes, en cierto punto del camino, despiertan. Se dan cuenta de que la validación externa es solo un espejismo, una adicción que nunca satisface, una trampa que perpetúa la dependencia. Y al despertar, dejan de participar en el juego. Tal vez recuerdes el instante en que te ocurrió, cuando dejaste de esperar que el mundo te otorgara permiso para ser quien eres, cuando comprendiste que no necesitabas la aprobación de nadie para recorrer tu propio camino. No fue un acto de rebeldía vacía, ni una confrontación con los demás. Fue una liberación silenciosa, una decisión tomada en lo más profundo de tu ser. Y fue en ese momento cuando empezaste a inquietar a quienes aún viven atados a la validación. No saben cómo reaccionar ante alguien que no la necesita. Algunos sienten admiración porque, en lo más profundo, desearían esa misma libertad. Pero otros, aquellos cuya identidad se ha construido sobre la base de la aprobación ajena, te perciben como una amenaza. Porque si tú puedes existir sin necesitar la aceptación de los demás, eso significa que todo en lo que han creído sobre sí mismos podría ser una ilusión. Y eso es algo que muchos no están preparados para afrontar. ¿Has notado que hay personas que intentan hacerte dudar? No porque realmente piensen que estás equivocado, sino porque necesitan verte vacilar para reafirmar su propia visión del mundo. Si logran que cuestiones tu camino, si consiguen que busques la misma validación que ellos anhelan, pueden respirar aliviados. Pueden convencerse de que nadie escapa, de que, al final, todos siguen jugando el mismo juego. Pero si no lo haces, si te mantienes firme en tu independencia, los obligas a enfrentar una verdad incómoda, que la libertad es posible, pero exige un precio que no todos están dispuestos a pagar. No se trata de una independencia superficial, ni de la arrogancia de quien pretende no necesitar a los demás. Es algo mucho más profundo. No es que rechaces la conexión, sino que no defines tu identidad a través de ella. No es que las relaciones no te importen, sino que no las utilizas como un reflejo para validar tu existencia. Hay una gran diferencia entre disfrutar la compañía de otros y depender de ella para sentir que tienes valor. Y esa diferencia es la que marca la línea entre aquellos que pueden estar cerca de ti sin sentirse amenazados y quienes te perciben como un desafío que no saben cómo afrontar. La verdadera independencia no implica separación, sino integración. Es el punto en el que dejas de buscar fuera de ti lo que siempre ha estado dentro. Y cuando llegas ahí, todo cambia. Ya no actúas para ser visto, ya no moldeas tus palabras para encajar, ya no te preocupas por agradar o no.
Te conduces con una autenticidad tan natural que resulta imposible de ignorar. Y eso, en un mundo donde la mayoría ha construido su identidad en función de las expectativas ajenas, es un impacto demasiado fuerte. Algunas personas intentarán hacerte creer que tu independencia es una forma de egoísmo. Te dirán que deberías preocuparte más por la opinión de los demás, que la vida es un juego de concesiones donde todos deben ceder un poco para ser aceptados. Pero esas palabras no nacen de una sabiduría genuina, sino del temor de aquellos que no saben cómo existir sin la validación ajena. Para ellos, tu manera de ser representa una amenaza, porque demuestra que existe otra forma de vivir, una que no necesita permiso, que no se doblega, que no negocia su esencia a cambio de un poco de aceptación. Pero la verdadera cuestión es, ¿qué harás con esto? ¿Te adaptarás para hacer que los demás se sientan más cómodos? ¿Atenuarás tu luz para no desentonar? ¿O seguirás avanzando con la misma certeza con la que iniciaste este camino? Porque aquí está la verdad. No importa cuánto intentes suavizar tu presencia, no importa cuánto te esfuerces por hacer que los demás se sientan a gusto, jamás podrás encajar en un mundo que no está diseñado para aquellos que son realmente libres. No necesitas demostrar nada. No tienes que convencer a nadie de que tu camino es válido. La única persona a la que debes rendir cuentas es a ti mismo. Y cuando comprendes eso, cuando dejas de buscar la validación de quienes jamás entenderán lo que significa vivir sin cadenas, te das cuenta de que la verdadera libertad no está en cómo te perciben los demás, sino en cómo te percibes a ti mismo. Y cuando alcanzas ese punto, el miedo y la envidia de otros pierden todo poder sobre ti, porque has encontrado algo que nadie puede arrebatarte, la certeza de que, sin importar quién apruebe o desapruebe tu existencia, sigues siendo exactamente quien debes ser. Tus palabras tienen un peso cuando decides hablar, no porque busques imponerte, sino porque cada cosa que dices posee una fuerza que no deja espacio para lo superficial. No eres de los que endulzan la verdad para hacerla más digerible, ni de los que decoran las palabras para que suenen más aceptables. La verdad es la verdad. Y aunque muchos dicen quererla, la realidad es que muy pocos están preparados para escucharla. Tal vez lo has notado en las miradas esquivas, en los silencios incómodos, después de que dices lo que nadie más se atreve a decir. No es que tu intención sea incomodar, pero la verdad tiene ese efecto. Es como encender una luz en una habitación oscura. Algunos la reciben con alivio, porque han estado esperando esa claridad, pero otros la detestan, porque no estaban listos para ver lo que han estado evitando. Y es ahí donde comienza la incomodidad. El mundo está lleno de palabras vacías, de discursos diseñados para agradar, de frases pronunciadas únicamente para encajar. La mayoría prefiere escuchar aquello que les hace sentir bien, que confirma sus creencias, que les permite seguir como están sin cuestionarse demasiado. Pero tú eres distinto. No dices lo que quieren oír, dices lo que es, y eso lo cambia todo. La verdad tiene un peso que algunos no pueden sostener, no porque sea hiriente, sino porque revela aquello que han intentado ocultar, no solo a los demás, sino a sí mismos. Porque la mentira más peligrosa no es la que se dice en voz alta, sino aquella que se repite internamente hasta convertirse en parte de la identidad. Y cuando alguien como tú aparece, alguien que no se deja arrastrar por la comodidad de la mentira, todo su castillo de naipes corre el riesgo de derrumbarse. Te han dicho que eres demasiado directo, que podrías suavizar tus palabras, que tal vez deberías considerar más los sentimientos de los demás antes de hablar. Pero lo que realmente desean no es que seas más compasivo. Lo que quieren
es que te adaptes a su mundo de verdades a medias, que participes en el juego en el que todos fingen no ver lo evidente. Y si te niegas a hacerlo, si te atreves a hablar sin filtros, entonces te conviertes en una amenaza. Pero aquí está la paradoja. Quienes más se sienten atacados por tus palabras suelen ser los que más necesitan escucharlas. Porque, en el fondo, saben que no estás mintiendo, saben que lo que dices es cierto, pero admitirlo significaría enfrentarse a todo aquello que han evitado, y no todos están preparados para hacerlo. Algunas personas reaccionarán con enojo, buscarán cualquier excusa para desacreditarte, para hacerte ver como alguien cruel o insensible, no porque realmente crean que eres injusto, sino porque necesitan encontrar una razón para no escucharte. Porque si aceptaran que tienes razón, si admitieran que lo que dices es verdad, tendrían que cambiar. Y el cambio es aterrador para aquellos que han construido su mundo sobre los cimientos de la negación. Otros simplemente se alejan, no porque no les importe lo que dices, sino porque les importa demasiado, porque tus palabras quedaron resonando en su mente, agitándose en los rincones más profundos de su conciencia. Y aunque su reacción inicial sea el rechazo, aunque intenten convencerse de que no tiene importancia, la verdad tiene una forma peculiar de quedarse en la sombra, esperando el momento adecuado para hacerse notar. Tal vez lo has vivido. Quizás alguien a quien le dijiste una verdad incómoda se apartó de ti, pero con el tiempo regresó. No para reconocerte abiertamente, pero con una actitud diferente. Tal vez sin palabras, pero con la mirada de quien finalmente ha comprendido algo que antes no podía aceptar. Porque la verdad, cuando se dice con firmeza pero sin crueldad, tiene el poder de transformar. Aunque al principio se rechace, aunque parezca imposible de asimilar. La pregunta es, ¿seguirás hablando con la misma claridad, aun cuando eso signifique incomodar a los demás? ¿Seguirás sosteniendo la verdad, aunque eso implique que algunos se alejen? ¿O te suavizarás, diluirás tu voz para que el mundo sea un poco más cómodo? Porque aquí está la decisión que tienes ante ti. Puedes encajar en el molde de lo que es aceptable. Puedes ser diplomático, aprender a decir lo que la gente quiere escuchar. Pero si lo haces, habrás traicionado aquello que te hace diferente. La verdad no siempre es bien recibida, no siempre es celebrada, no siempre es agradecida, pero es necesaria. Y en un mundo donde la mayoría prefiere vivir bajo la sombra de lo conveniente, quienes tienen el valor de decir lo que otros temen son los que realmente dejan huella. No todos podrán manejar tu honestidad, no todos podrán recibir tus palabras sin sentirse atacados, pero aquellos que estén listos para crecer, aquellos que realmente busquen evolucionar, te reconocerán. No porque les digas lo que quieren oír, sino porque les das lo que necesitan. Y en ese momento, todo cobra sentido. Porque, al final, no se trata de cuántos se alejan, se trata de cuántos despiertan. El mundo está lleno de mecanismos invisibles diseñados para domesticar, para mantener a las personas dentro de líneas bien definidas, donde todo sea predecible, donde nada escape del control. Desde que se tiene memoria, las reglas han estado ahí, dictando cómo se debe actuar, qué se debe pensar, hasta qué punto se puede soñar sin convertirse en una amenaza. Quienes siguen el guión impuesto rara vez encuentran resistencia. Se deslizan dentro del sistema sin fricciones, sin despertar sospechas, sin provocar reacciones adversas. Pero aquellos que no se dejan moldear, los que no bajan la cabeza ante la estructura, se convierten en algo distinto, algo que otros no pueden controlar, algo que otros temen. Existen fuerzas que intentan doblegar lo que no puede ser sometido. No siempre es obvio, no siempre es una confrontación directa. A veces es una manipulación disfrazada de consejo.
un intento de sembrar la duda, un cuestionamiento disfrazado de preocupación. Pero detrás de cada palabra amable, detrás de cada advertencia bien intencionada, hay un mensaje más profundo. Adáptate, sé más manejable, no desafíes lo que ya está establecido. No es casualidad, es la reacción natural de un mundo que no sabe qué hacer con aquellos que no pueden ser moldeados. Hay personas que han aprendido a leer entre líneas, a detectar el subtexto oculto en las interacciones diarias. Se han vuelto inmunes a las trampas de la manipulación porque han visto la estructura desde afuera. Han sentido el peso de las expectativas impuestas, pero nunca permitieron que se convirtieran en cadenas. Y por eso son percibidos como una amenaza. Porque alguien que no puede ser manipulado es alguien que no puede ser controlado. La adaptación es un acto consciente de inteligencia, una estrategia para moverse con fluidez sin perder la esencia. La traición a uno mismo, en cambio, es el abandono de lo que eres en nombre de la comodidad o la aceptación. Tal vez has notado la forma en que ciertos individuos actúan cuando sus tácticas no funcionan contigo. El desconcierto en su rostro cuando sus juegos de poder se desmoronan porque no respondes como esperaban. La frustración disfrazada de indiferencia cuando ven que sus intentos de hacerte dudar no logran tocarte. No es casualidad, no es arrogancia. Es la consecuencia natural de haber construido una fortaleza interna tan sólida que nada externo puede hacerla tambalear. El miedo de los demás no es a ti, sino a lo que representas, a la posibilidad de que existan otros que tampoco puedan ser controlados, a la idea de que el sistema no es tan infalible como se les hizo creer. Cada vez que desafías las reglas implícitas, cada vez que te niegas a ser manipulado, desarmas la ilusión de aquellos que han vivido atrapados en ella, y algunos no pueden soportarlo. La manipulación no siempre se presenta en su forma más obvia. A veces es un halago que busca suavizarte, hacerte bajar la guardia para que seas más accesible. Otras veces es una crítica sutil diseñada para sembrar inseguridad, para hacer que cuestiones si realmente estás en el camino correcto. Pero cuando has visto el patrón una y otra vez, cuando has aprendido a reconocer los hilos invisibles que mueven a las personas, dejas de caer en el juego. Y eso es una de las cosas más aterradoras para quienes han basado su existencia en la capacidad de controlar a los demás. Es fácil ver cómo reaccionan. Algunos insisten, redoblan esfuerzos, intentan diferentes ángulos para encontrar la grieta en tu fortaleza. Otros, al darse cuenta de que no pueden tocarte, simplemente se alejan. Buscan excusas para no enfrentarse a la realidad de que su influencia no tiene poder sobre ti. Y en ambos casos, la incomodidad es evidente. Porque la existencia de alguien que no puede ser manipulado implica que la libertad es posible. Y esa posibilidad es insoportable para quienes han vivido creyendo que siempre deben jugar bajo las reglas de otros. No es fácil caminar por este mundo sin ceder a las presiones invisibles que intentan doblarte. Hay momentos en los que la tentación de ajustarse a lo esperado parece una opción más simple, pero cada vez que alguien cede, se convierte en parte del engranaje, pierde una parte de su esencia, se convierte en un eco de lo que otros han querido que sea. Y ahí es donde muchos se quedan atrapados, sin siquiera darse cuenta. A veces, la verdadera prueba no está en enfrentar una manipulación directa, sino en notar los pequeños momentos en los que se intenta influir en ti, en las decisiones sutiles, en la voz que te dice que tal vez deberías bajar el tono, que tal vez sería más fácil si fueras más accesible, más complaciente, más moldeable, en los susurros disfrazados de consejos que intentan desviarte sin que lo notes. Pero cuando has despertado, cuando has visto la maquinaria en acción, ya no hay vuelta atrás.
No hay manera de volver a ser ciego ante lo que ahora es obvio. Las personas que han sido formadas por el fuego del autoconocimiento, por la experiencia de ver las cosas sin los filtros que otros imponen, saben que su camino es distinto. No buscan la aprobación de quienes necesitan manipular para sentirse en control. No buscan encajar en dinámicas que requieren sumisión disfrazada de cooperación. No se dejan atrapar por las cadenas invisibles de quienes solo saben interactuar desde la ventaja. Porque hay una gran diferencia entre la adaptación y la traición a uno mismo. Y quienes han aprendido a caminar con autenticidad lo saben. Quienes han hallado su propia esencia comprenden cuándo es preciso actuar con astucia sin renunciar a su identidad. No implica estar en un enfrentamiento constante ni rechazar cada acercamiento, sino distinguir cuándo se trata de un intento de dominio encubierto bajo la apariencia de una conexión genuina. Es una destreza que pocos adquieren, ya que exige percibir a las personas más allá de sus expresiones, más allá de lo aparente. Requiere descifrar las razones ocultas detrás de cada gesto, captar las intenciones incluso cuando están envueltas en la mejor de las fachadas. Quienes no pueden ser doblegados se vuelven una presencia inquietante para aquellos que han fundamentado su existencia en la capacidad de influir sobre otros. No porque busquen el enfrentamiento, sino porque exponen, sin necesidad de pronunciar palabra alguna. La simple presencia de alguien que no responde al juego basta para alterar el equilibrio. Es suficiente para revelar lo que antes pasaba inadvertido. Algunas personas no saben cómo afrontarlo. Intentan clasificar lo que escapa de su comprensión, asignarle una etiqueta que les otorgue tranquilidad. Demasiado distante, demasiado serio, demasiado rígido. Pero esas etiquetas no son descripciones genuinas, sino intentos de reducir aquello que no pueden descifrar, una forma de recuperar la sensación de control que perdieron al toparse con alguien que no sigue el libreto establecido. El mundo no está diseñado para quienes han aprendido a ver más allá de las apariencias, pero eso no implica que deban ocultarse. Al contrario, significa que tienen la obligación de mantenerse firmes, de no ceder, de seguir siendo el recordatorio de que la auténtica libertad no se negocia. Porque si no existen aquellos que permanecen inquebrantables, el mundo se convierte en un lugar donde todo puede ser moldeado, donde todo puede ser sometido. La elección siempre está presente, optar por el camino más sencillo, aquel donde se renuncia solo un poco, donde se adapta lo justo para evitar fricciones, o avanzar con la certeza de que no hay un precio lo suficientemente alto como para justificar perder lo que realmente importa, la capacidad de ser uno mismo sin concesiones. Y la pregunta que flota en el aire es clara: ¿cuál de esos caminos vas a elegir? Las miradas lo revelan antes de que siquiera pronuncien una palabra. No es lo que dicen, sino lo que intentan ocultar en el brillo huidizo de sus ojos, en la rigidez de sus movimientos, en la leve demora de su sonrisa cuando te ven acercarte. No todos lo perciben de la misma manera, pero en cada encuentro queda suspendida una carga invisible, un reflejo que inevitablemente proyectas en los demás. Eres un recordatorio tangible de lo que podrían ser, pero no han tenido el coraje de alcanzar. Y ese reflejo no siempre es bien recibido. Algunos te observan con admiración silenciosa, preguntándose cómo logras sostener esa fortaleza sin quebrarte, cómo avanzas con una certeza que no busca aprobación ni consentimiento. Otros, en cambio, sienten una punzada incómoda, un resentimiento que no pueden definir del todo, no porque les hayas causado daño, sino porque, en el fondo, se ven reflejados en ti y no les agrada lo que descubren. Ven sus propios temores, sus propias excusas, todo aquello que han postergado con la esperanza de que algún día desaparezca.
Pero ahí estás, existiendo sin disculpas, demostrando con cada paso que lo que ellos creyeron inalcanzable no era más que una elección. El ser humano está lleno de contradicciones. Puede admirar aquello que envidia, despreciar lo que secretamente anhela, desear lo mejor para alguien y al mismo tiempo sentir una inquietud sofocante al ver cómo lo consigue. No todos saben gestionar esas emociones. No todos poseen la humildad para admitir que lo que les incomoda de ti no es más que un reflejo de sus propias limitaciones. Algunos encontrarán inspiración en tu camino, mientras que otros optarán por atacarte en silencio, disfrazando su incomodidad con apatía, con distancia, con comentarios sutiles que buscan sembrar dudas en tu interior. No es tu carga. No puedes hacerte responsable de cómo los demás reaccionan ante tu existencia. No puedes disminuirte para que su reflejo les resulte más llevadero. No puedes fingir ser menos de lo que eres solo, porque algunos no saben cómo afrontar la imagen que proyectas. Has trabajado para llegar hasta aquí. Has atravesado sombras que otros ni siquiera se han atrevido a mirar. Has roto cadenas que ni siquiera sabían que llevaban puestas. Y ahora, solo por existir, desatas en ellos una tormenta interna para la que no estaban preparados. Es fácil notar sus actitudes. Algunos intentan minimizarte, buscar defectos, soltar pequeños comentarios que parecen inofensivos, pero llevan un veneno sutil. Otros se alejan sin motivo aparente, evitan el contacto visual, reducen su presencia en tu vida sin dar explicaciones. Y si te detuvieras a preguntarte qué hiciste, la respuesta sería clara: nada. No hiciste nada más que ser. Pero para algunos, eso es demasiado. No puedes alterar lo que proyectas en los demás. No puedes suavizar la intensidad con la que tu luz impacta a quienes han vivido en la sombra. Puedes intentar ignorarlo, hacerte el desentendido, fingir que no percibes el peso de su incomodidad. Pero en el fondo lo sabes. Sientes la densidad en el aire en ciertos encuentros. Notas la tensión en sus palabras, la rigidez en sus gestos cuando estás cerca. Has aprendido a leer esas señales sin esfuerzo, a distinguir quién te ve como una fuente de inspiración y quién te percibe como una amenaza silenciosa. Pero aquí está la paradoja. Muchos de los que más se resisten a tu presencia son los que más la necesitan. Son aquellos que, en lo profundo, reconocen que su incomodidad no proviene de ti, sino de lo que tu existencia les revela sobre sí mismos. Y aunque se alejen, aunque intenten desacreditar lo que representas, hay una parte de ellos que no puede apartar la mirada. No pueden evitar sentirse atraídos por la fuerza que rechazan, porque dentro de ellos aún existe la posibilidad de despertar. No todos están preparados, no todos lo estarán. Algunos pasarán toda su vida evitando esa confrontación, refugiándose en espacios donde no se vean obligados a mirarse con honestidad. Pero otros, tarde o temprano, comprenderán. Y cuando lo hagan, recordarán la imagen que reflejaste en ellos. Recordarán la sensación de haberse sentido pequeños junto a ti. No porque los hayas minimizado, sino porque nunca aprendieron a expandirse. Y en ese instante, si eligen el camino del crecimiento, tu reflejo dejará de ser una amenaza para convertirse en una guía. Pero ese no es tu propósito. No estás aquí para transformar a nadie. No estás aquí para convencer a los demás de que vean lo que aún no están listos para afrontar. Estás aquí para seguir evolucionando, para seguir desafiando tus propios límites, para continuar expandiéndote sin temor a la reacción de quienes no pueden hacerlo. No puedes quedarte esperando a que los demás te alcancen. No puedes reducirte para que su proceso sea más fácil. La vida sigue en movimiento. Quienes estén preparados caminarán a tu lado. Quienes no lo estén se quedarán atrás, atrapados en sus propias limitaciones.
No es tu responsabilidad derribarlas. No es tu tarea cargar con el peso de su resistencia. Lo único que puedes hacer es seguir avanzando sin miedo, sin disculpas, sin detenerte. Y en ese camino, quienes realmente estén listos reconocerán en ti la señal que habían estado buscando. Porque el verdadero crecimiento no se encuentra en la comodidad, sino en la incomodidad, en la confrontación con lo que antes se evitaba, en la decisión de dejar de esconderse detrás de excusas y aceptar finalmente que la única barrera real siempre ha estado dentro de uno mismo. Así que la incógnita sigue abierta. Seguirás avanzando con la misma convicción, sin dejar que la envidia o el temor ajeno te desvíen, o permitirás que la reacción de los demás marque tu rumbo. Porque la respuesta a esta cuestión define mucho más de lo que imaginas. Determina si eres verdaderamente libre o si, sin notarlo, sigues dejando que el mundo trace los límites de lo que puedes llegar a ser. No necesitas hacer nada para que tu energía se note. No requieres elevar la voz, imponerte ni buscar reconocimiento. Hay algo en ti que simplemente no puede ser ignorado, una presencia que se percibe antes de que pronuncies siquiera una palabra. No se trata de la manera en que caminas ni de la forma en que observas a los demás, sino de todo lo que llevas dentro. La determinación que se refleja en cada uno de tus movimientos, la profundidad en tu mirada, la intensidad con la que existes. Algunas personas se sienten atraídas por esa energía. Otras, en cambio, no saben cómo manejarla. Se inquietan sin comprender el motivo, no porque representes una amenaza tangible, sino porque les recuerdas aquello que han evitado enfrentar. Sin quererlo, se ven obligados a confrontar su propia falta de dirección, sus inseguridades, la parte de sí mismos que aún no han explorado. En un mundo donde la mayoría ha aprendido a diluirse para encajar, alguien que brilla sin esfuerzo se convierte en un contraste demasiado evidente. Es un peso que has sentido desde siempre, esa sensación de que, incluso en silencio, hay quienes te perciben como una tormenta contenida. Hay quienes encuentran comodidad en tu presencia porque ven reflejado en ti algo que han estado buscando dentro de sí mismos. Pero también están los otros, aquellos que intentan ignorarte, minimizar, restarle importancia a tu presencia solo porque los hace sentirse demasiado expuestos. No es arrogancia, no es superioridad, es algo más sutil, más profundo. No puedes ocultarlo ni disminuirlo, porque no es algo que haces, sino algo que eres. Y no todos pueden soportarlo. No todos están preparados para enfrentarse a la intensidad de alguien que no teme ser completamente auténtico. Hay quienes prefieren rodearse de lo predecible, de aquello que no los desafíe, que no los obligue a cuestionarse nada. Porque la comodidad es adictiva y tu mera existencia es una interrupción en ese letargo. ¿Has notado cómo algunos parecen reaccionar de forma extraña cuando entras en una habitación? No es algo que pueda explicarse con palabras exactas, pero lo sientes en el aire, en la forma en que ciertas conversaciones se detienen o cambian de dirección, en la manera en que algunos parecen más conscientes de sí mismos cuando estás cerca. No porque los juzgues, ni porque hagas algo intencionalmente, sino porque en ti ven una imagen de todo lo que podrían ser si dejaran de conformarse. Es la diferencia entre quienes han aprendido a habitar su poder y quienes aún prefieren cederlo, entre quienes han enfrentado sus sombras y quienes continúan huyendo de ellas, entre quienes están listos para evolucionar y quienes eligen quedarse en el mismo sitio, sin riesgos, sin confrontaciones, sin la incomodidad que implica transformarse. Hay quienes creen que la energía se mide por la fuerza con la que se habla, por la intensidad de los gestos o por la magnitud de las acciones. Pero la realidad es otra. La verdadera fuerza no necesita exhibirse,
No requiere adornos ni grandes demostraciones. Es algo que simplemente se percibe, que se transmite en cada pausa, en cada aliento, en cada instante de absoluta presencia. Has llegado hasta aquí porque aprendiste a moverte sin miedo, sin esperar que el mundo te dé permiso para ser quien eres. Y eso es lo que realmente incomoda a algunos. No pueden entender cómo alguien puede existir con tanta certeza en un mundo diseñado para sembrar dudas. No pueden aceptar que alguien camine con confianza sin la necesidad de pedir validación constante. No pueden soportar la idea de que hay quienes han encontrado su propio camino, mientras ellos siguen perdidos en laberintos que ni siquiera eligieron. Pero nada de eso es tu responsabilidad. No puedes caminar con la carga de las inseguridades de los demás. No puedes cargar con el peso de quienes aún no han encontrado su propia fuerza. Cada uno tiene su proceso. Cada uno decide cuándo despertar, cuándo enfrentar lo que ha estado evitando, cuándo asumir la responsabilidad de su propia vida. Lo único que puedes hacer es seguir adelante, sin disculpas, sin retroceder, sin disminuirte para acomodarte a la visión limitada de quienes aún no pueden verte con claridad. No porque seas mejor que ellos, sino porque cada uno debe recorrer su propio camino a su propio ritmo. Y tú simplemente has decidido no quedarte esperando. Así que sigue con la misma certeza con la que empezaste este camino. Sigue sin miedo a la incomodidad que generas, sin culpa por la energía que llevas contigo, porque lo que realmente incomoda a los demás no es lo que haces, sino lo que eres. Y eso, en el fondo, es la señal más clara de que nunca estuviste destinado a ser como los demás. Si este video te ha aportado valor, suscríbete y comenta la palabra clave intacto para enviarte un saludo especial en el próximo video. Nos vemos en el próximo video.